Muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Y por qué le digo así, futuros colegas? Porque ustedes podrán ver esta charla, esta clase de endocaritis infecciosa en el momento del día que a ustedes les venga bien. El asunto es que tengan la disposición, la predisposición, las ganas de sentarse, café o mate de por medio, e ir viendo uno por uno de los slides lo que se les explica y que eso lo vayan asimilando y aprendiendo. A ver, uno podría decirles, bueno, esta clase corresponde a la cátedra de patología y clínica médica. Lo cierto es que quizás el tema este se lo den en otra de las cátedras, en otra de las materias como es infecciosa, pero lo que queremos hacer, lo mismo que sucedió con pericarditis, es darle un enfoque clínico, porque la endocarditis infecciosa no solamente es una lesión, una enfermedad que va a afectar el endocardio de las válvulas o el endocardio de vasos sanguíneos, sino de que tiene múltiples manifestaciones sistémicas también. De ahí el valor de que se le da a ustedes en este módulo de cardiología de la cátedra de patología. Ahora bien, en plan cultura general, ¿ustedes saben qué es cátedra? Bueno, tómense en el trabajo, vayan y lean cuál es el origen del vocablo cátedra, qué significaba, y justamente lo que no queremos en este caso, como en todos los otros módulos que vamos a ver de la materia esta clínica médica, no queremos que sea una cátedra propiamente dicho lo que uno le dicta a ustedes. Queremos que sea una interrelación entre profesor, JTP y cada uno de ustedes, porque es la mejor manera de enriquecerse, por supuesto. Cuando hablamos del término de endocarditis infecciosa, tengan en cuenta que nos estamos refiriendo a aquel proceso inflamatorio, infeccioso o no, que reviste las válvulas, que es lo más importante que vamos a ver en este caso, pero ojo que también está el endocardio, que está, el endotelio, que está revistiendo los vasos sanguíneos, es decir, ahí va el término endotelitis propiamente dicho. Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta en la clase de endocaritis infecciosa es advertirle que se han producido importantes cambios en los aspectos epidemiológicos, de diagnóstico y de tratamiento de las endocaritis infecciosas. Es decir, gracias a todos los avances dentro del campo de la clínica, del diagnóstico y de la terapéutica, todo eso ha determinado que haya que avanzar en los conceptos de esta patología. Cuando hablamos de endocaritis infecciosa vamos a tener dos grandes capítulos, dos grandes formas de clasificación, como veremos luego. La primera, en donde está el ejemplo de lo que sucede a nivel del endocardio, del endotelio, a nivel de corazón, y generalmente producido por gérmenes que provienen o de la cavidad oral o de la cavidad intestinal. Va a ser el paradigma de la endocarditis subaguda. En segundo término, y con este ejemplo donde hay un paciente que se está inyectando, es decir, presenta drogadicción, en este caso vamos a tener el paradigma de aquellas endocarditis que están producidas generalmente por germen que es el estafilococo aureus y va a provocar la endocarditis aguda. Entremos ahora de lleno a la definición de endocarditis infecciosa. La endocarditis infecciosa se define como una enfermedad en la que el endotelio cardíaco es invadido por organismos infecciosos. Fíjense que no determinamos ahí de que sean que las válvulas cardíacas sean invadidas por organismos infecciosos, como muchas veces se tiene el concepto. Es decir, endotelio está recubriendo no solamente las válvulas cardíacas, sino también las cavidades cardíacas.
y así es que van a tener ocasión de ver que un paciente que tenga cables del marcapaso implantados en las cavidades cardíacas está implantado a nivel del endocardio, y ese es un lugar de menor resistencia y en donde se pueden ubicar gérmenes y dar una verdadera endotelitis a nivel del corazón, es decir, no una endocarditis de las válvulas, sino una endocarditis u endotelitis, como se llama, a nivel de las cavidades cardíacas. Cuando se produce esta afectación infecciosa sobre una válvula normal, como por ejemplo ahí se le ejemplifica la válvula aórtica normal, el daño producido por los gérmenes, ya sea en forma aguda o subaguda, puede ser un daño parcial sobre alguna de las valvas de las válvulas, o puede llegar a ser una destrucción total producida por los gérmenes de la endocarditis infecciosa. Por supuesto que es básico, es fundamental que debe existir una bacteriemia para que los gérmenes vía hematógena puedan depositarse a nivel del endotelio. Y cuando lo hacen así por una fisiopatología que veremos luego, llegan a constituir las llamadas vegetaciones, que son la lesión típica de la endocarditis infecciosa. Pero quiero volver a recordarle, no son localizadas única y exclusivamente a nivel de las válvulas, sino que pueden localizarse en el endotelio de la cavidad cardíaca, dando las vegetaciones. Vamos ahora precisando conceptos de lo que ya venimos hablando. Al hablar de endocarditis infecciosa, siempre acuérdense que la famosa terminación itis corresponde a un proceso infeccioso. Por lo tanto, vamos a tener una enfermedad febril por excelencia, mayor o menor cantidad de fiebre, de acuerdo al cuadro clínico y de acuerdo a la clasificación de la endocarditis, como veremos luego. Hay una bacteremia persistente. Puede suceder, por supuesto, que haya momentos de mayor bacteriemia y otros de menor bacteriemia, pero generalmente está circulando los gérmenes. Y se produce una lesión característica de esta infección microbiana en la superficie endotelial del corazón, que es la vegetación. Acuérdense en ese concepto que ya lo expresamos anteriormente. Ahora bien, esa vegetación puede ser variable en su tamaño, es una masa amorfa de fibrina y plaquetas que se van acumulando a nivel de esa vegetación, donde hay abundantes microorganismos, pero pocas células inflamatorias. Por eso veremos en lo que se refiere luego a fisiopatología y tratamiento la importancia de que no hay un proceso inflamatorio muy activo a nivel valvular. Antes de continuar con el tema, recuerden, como hicimos en pericarditis, van algunos de los slides en inglés y yo les dije el porqué. Me pueden criticar muchísimo por el hecho de estar haciendo de esta manera, pero les aseguro que el día de mañana ustedes lo van a agradecer, el hecho de que les insista la importancia del inglés. El único propósito que tenemos a través de todas estas clases y la cátedra es ayudarlo a formarse no solamente como médicos cientificistas, sino ayudarlo a formarse como médicos humanistas, le guste o no le guste al que escuche la clase. La endocarditis infecciosa, por frecuencia, afecta fundamentalmente, típicamente, las valvas del corazón, cualquiera sean ellos, y habíamos puesto que en la mayoría de las estadísticas están la aórtica y la mitral. Puede afectar cualquiera de las estructuras anatómicas del corazón, las cuerdas tendinosas, y van a ver luego las complicaciones cuando allí se instala la endocarditis infecciosa, los sitios de shunt a nivel auriculoventriculares y lesiones murales que pueda tener el corazón. Cuando existe una infección de los shunt vasculares, por estricta definición es una endarteritis, pero la lesión es exactamente lo mismo. Un ejemplo,
Cuando ustedes tienen un paciente con insuficiencia renal crónica y tienen hecho una derivación para poder realizarle al paciente la diálisis, una derivación a nivel vascular, ahí se puede asentar los procesos de endocaritis infecciosa, pero como están afectando una arteria o una zona vascular, es que se llama endarteritis, pero la lesión de la vegetación es exactamente la misma. Y la mayoría de los casos de pacientes con estas patologías son producidas por el Streptococcus virilis, Staphylococcus aureus y epidermidis, enterococos y algunos gram negativos en formas de coco, bacilo, que tienen algún tipo de crecimiento muy especial. En lo que se refiere a frecuencia de endocaritis infecciosa, puede variar desde 2 a 3 casos por 100.000 habitantes hasta 15 a 30 por la misma cifra de habitantes, y depende en gran parte de donde se tomen esas estadísticas, depende la edad de la población, como así también el índice de drogadicción que puede existir. Entre el 55 al 75% de los pacientes, la endocaritis se produce en las válvulas nativas, o sea, son las válvulas propias del corazón, en contraposición a las válvulas cardíacas, las prótesis valvulares. Y la mayoría de esas estructuras de las válvulas cardíacas tienen algunas anormalidades. Por ejemplo, una afectación de un prolapso de la válvula mitral, afectaciones reumáticas secuelares en estos pacientes, afectaciones congénitas como la aorta bivalva, que existan shunt arteriovenoso o que exista la drogadicción, lamentablemente, como uno de los puntos más importantes en la endocaritis infecciosa aguda. Continuando con frecuencias de endocaritis infecciosa, un 7 a un 25% de los casos afectan válvulas protésicas, ya veremos las situaciones en especial, pero puede llegar en algunas situaciones de un 25 a un 45% de los casos que no se llegue a encontrar una condición predisponente que pudiera explicar esta endocaritis infecciosa. Es decir, como sucede en muchas de las patologías, está la enfermedad, pero no llegamos a determinar cuál es su origen. Y lo van a encontrar en muchas ocasiones. Pacientes que tienen bacteriemias por ejemplo, gram negativos, Escherichia coli, se hace toda una serie de estudios buscando algún foco infeccioso, algún absceso, y no lo tienen. Y eso me ha tocado vivir últimamente con una paciente con un lupus de base, que hacía cuadros de bacteriemias de repetición por endocaritis infecciosa, por Escherichia coli, y no se llegó a determinar cuál es el foco de esa Escherichia coli. Pueden encontrarse pacientes que tengan adenopatías que correspondan a metástasis de un adeno-CA y hagan los estudios que hagan, no llegan a determinar dónde está el foco tumoral original del adenocarcinoma. Lo mismo sucede acá, no encontramos el porqué, pero está la endocaritis infecciosa. Continuemos con algunas consideraciones en relación con factores predisponentes para la endocaritis infecciosa. En la población adulta, que es la que nos corresponde a nosotros en patología y clínica médica, la enfermedad reumática es una de las básicas que se deben tener en cuenta. Pero fíjense en qué dato interesante, y uno lo ha vivido a esto. En las décadas 70-80, el 20 a 25% de los casos de endocaritis infecciosa estaban asentada en una enfermedad valvular reumática. A medida que han ido pasando los años, a medida que la enfermedad reumática fue desapareciendo por un tratamiento precoz de todas aquellas afectaciones que producían la enfermedad reumática, evidentemente eso ha ido cambiando, y en series recientes ese porcentaje de un 20 a 25% ha ido bajando de un 7 a un 18% de pacientes con enfermedad reumática que tienen como base de la endocaritis infecciosa.
Eso lo vemos nosotros, uno lo ha visto todo lo largo de su vida en el servicio de clínica médica hospitalaria, en donde es mucho más frecuente y común encontrar endocardititis infecciosas de otras etiologías y no que asienten en enfermedad reumática. Cuando se produce la endocardititis infecciosa en válvulas secuelares reumáticas, en las mujeres el sitio más común es a nivel mitral y en los varones a nivel aórtico. También puede asentar en enfermedades cardíacas congénitas, 10 a 20% de los casos en adultos jóvenes y mucho menos un 8% de los casos en adultos de mayor edad, y eso es lógico. Si es congénito se la trata de determinar o se la encuentra en los adultos más jóvenes que los de mayor edad. Y dentro de esas afectaciones congénitas están los shunt auriculares, los shunt a nivel ventricular, la valva aórtica bicúspide, especialmente en varones de más de 60 años de edad. ¿Cuáles son características a tener en cuenta de la endocarditis infecciosa en pacientes con drogadicción? El riesgo de cada uno de esos pacientes de presentar una endocarditis infecciosa anualmente oscila entre un 2 a un 5%. Lógicamente, al ser esta drogadicción por administración de droga intravenosa, la tendencia a afectar es sobre todo el lado derecho del corazón, y las válvulas que principalmente se afectan es de un 46 a 78% la tricúspide, el lado derecho. Y luego cuando la bacteriemia pasa ya a circulación general, 24 a 32% a nivel de la válvula mitral y 8 a 19% de la aórtica. Generalmente entre un 75 a 93% la valva donde se asienta la endocarditis infecciosa está normal. Es decir, no es necesario que tenga, como vimos anteriormente, factores predisponentes, reumáticos, congénitos, etcétera, sino que son válvulas normales. Y el organismo predominante es el Staphylococcus aureus, que llega a darse hasta en más del 50% y en la afectación de la válvula tricúspide 60 a 70%. No se olviden nunca el concepto de que así como a nivel viral uno de los virus mayor capacidad de invasión, de producir daño en el organismo está actualmente el virus del HIV, así como en nuestro medio el parásito con mayor capacidad de producir daño, incluso hasta la muerte, es el Strongyloides stercoralis. Así también no olvidarse que la bacteria, una de las bacterias con mayor poder destructivo, en este caso a nivel valvular, es el estafilococo. Por eso es de que no necesita que la válvula tenga alguna lesión subyacente para asentarse y producir destrucción, sino que por su propia capacidad de afectación a nivel valvular, esta es normal y lo mismo la puede destruir totalmente. Cuando la endocarditis infecciosa se produce en pacientes con drogadicción, lógico, cuando hablamos de drogadicción no nos estamos refiriendo cuando la drogadicción es vía oral, vía nasal, sino fundamentalmente vía endovenosa, inyectable. En esos casos, en esos pacientes empiezan a encontrarse cada vez más gérmenes gram negativos, como por ejemplo la Pseudomonas aeruginosa, y todo ello depende de la falta de esterilidad con que se prepara la droga que se inyecta, como así también una mayor incidencia de infecciones por hongos. Y debemos tener en cuenta también de que puede coexistir pacientes que tienen drogadicción con endocarditis infecciosa y son positivos para HIV, según series de endocarditis en pacientes con abuso de droga va desde un 27 a un 73%. Pero pareciera ser que el estatus de HIV del paciente no modifica el cuadro clínico per se de la endocarditis infecciosa, salvo el comentario
de que cuando el conteo de CD4 es menor de 200, hay un mayor riesgo de mortalidad en estos pacientes. En el capítulo de endocardititis infecciosa, en lo que se refiere a la endocardititis en válvula protésica, hoy en día se acepta que en naciones desarrolladas la frecuencia va de un 7 a un 25% en centros, sobre todo donde hay un gran desarrollo de la cirugía cardiológica, de la cirugía cardíaca. De ese porcentaje de endocarditis en válvula protésica, 1,5 a 3% ocurre a los 12 meses del implante de la válvula y 3,2 a 5,7 hasta los 5 años. El concepto que deben fijar en válvulas protésicas es que la endocarditis temprana se produce dentro de los 60 días de que se realizó la cirugía y se implantó la válvula. Es lo que sería una endocarditis temprana, todavía con el concepto nosocomial intrahospitalaria, y allí predomina el estafilococo epidermidis. En cambio, la endocarditis tardía, que es la que ocurre cuando ya el paciente generalmente está de alta y los gérmenes que se encuentran es los gérmenes propios de la comunidad en donde se encuentra el paciente. Esa es la endocarditis tardía que ocurre después de los 60 días de implantada la válvula. Recuerden entonces, endocarditis temprana dentro de los 60 primeros días, endocarditis tardía después de los 60 días de implantada. En el primer caso, el germen estafilococo epidermidis. En el segundo caso, los gérmenes propios que existen en la comunidad. En relación a patología de la endocarditis infecciosa, cuando se produce esta endocarditis en válvulas nativas, se localiza fundamentalmente a nivel de las valvas de las válvulas aórtica y mitral sobre todo, aunque acuérdense que la tricúspide también puede afectarse y mucho menor incidencia en la pulmonar. Cuando se produce la endocarditis en válvulas protésicas, ya ahí con mucha mayor frecuencia afecta al anillo periprotésico, al tejido perianular, como consecuencia que la valva propiamente dicho no tiene ningún tipo de endotelio, ningún lugar donde le sea fácil el localizarse a esta vegetación. Entonces, cuando en la válvula protésica afecta todo lo que está alrededor de la válvula, se pueden producir abscesos del septum, como abscesos a nivel del anillo que está en la válvula, se pueden producir fístulas, se pueden producir dehiscencias protésicas. Y una característica, que la veremos también luego, la capacidad de invasión infectiva que se tiene en la válvula aórtica, es sobre todo cuando se localiza ahí muy rápida y muy temprana, sobre todo por el Staphylo aureus. En síntesis, ¿cuál es la patogenia de la endocarditis infectiva? Muy simple y sencillo. Debe existir un daño a nivel del endotelio, o sea, a nivel valvular o del endotelio de cavidades cardíacas. Ello determina que se activa la cascada de la coagulación y se produce ahí fundamentalmente un trombo de plaquetas y fibrina, y al existir ese elemento se produce la adherencia de los distintos microorganismos, lo que llega a constituir la famosa vegetación de la endocarditis infecciosa. Veamos ahora algunas peculiaridades dentro de lo que es el tema de endocarditis infecciosa. Al comienzo de la charla les había comentado que pueden existir endocarditis, es decir, procesos inflamatorios a nivel del endotelio vascular o miocárdico que no sean infecciosos. Es lo que llamamos la endocarditis trombótica no bacteriana. ¿Cómo se produce esto? Hay una lesión, una injuria a nivel del endotelio, existe un estado de hipercoagulabilidad y todo eso llega a producir la formación de trombos de plaquetas y fibrina. Recuerden
que esta situación se puede encontrar en pacientes caquéticos, pacientes con todo un síndrome general con gran afectación, y como así también pacientes oncológicos que tienen un estado de hipercoagulabilidad. También tener en cuenta que las lesiones a nivel de las valvas se producen fundamentalmente en la superficie atrial de la válvula mitral y tricúspide, como así también a nivel de la superficie ventricular de la válvula aórtica y pulmonar. ¿Cuáles son aquellos modelos de lesiones a nivel del endotelio? Pueden ser producidos por un jet de alta velocidad del flujo sanguíneo, flujo que va desde una cavidad de alta presión a una cavidad de baja presión, o flujo que pasa a través de un orificio estrecho con una alta velocidad. Entonces las bacterias se depositan en los bordes de baja presión o en los sitios en donde hay una impactación del jet sanguíneo. Veamos y recordemos para eso el efecto Venturi. Definamos qué es por el efecto Venturi, que ustedes ya lo deben recordar de física. El efecto Venturi, también conocido como tubo de Venturi, consiste en que un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado, disminuye su presión al aumentar la velocidad después de pasar por una zona de sección menor. Es por esto que nos explica, y vemos ahí el dibujo, el por qué se produce el depósito con mayor frecuencia de las vegetaciones a nivel de la parte atrial de la válvula mitral y de la válvula aórtica en la zona, en la cavidad miocárdica, es decir, en la zona ventricular. Eso es a través de este efecto que acabamos de explicar. ¿Qué es lo que sucede para que una endocarditis trombótica no bacteriana se transforme en una endocarditis infecciosa? Bueno, ello depende de dos grandes factores: la frecuencia y la magnitud de la bacteriemia y la resistencia del organismo a la defensa del huésped. En relación a la primero, tiene que ver con la densidad de las colonias de bacterias que están haciendo la bacteriemia. En segundo término, tiene también relación con el estado de enfermedad, de afectación de la superficie donde está localizada la formación de la vegetación y la extensión del trauma. Y en relación con la resistencia del organismo a la defensa del huésped, es lógico, mientras menor sea la resistencia frente a los gérmenes, mayor va a ser la capacidad agresiva que ellos tienen. Es decir, la condición básica es, por lo que vimos anteriormente, existe la endocarditis trombótica no bacteriana, se produce una bacteriemia. Evidentemente, si esa bacteriemia es de gran magnitud y una frecuencia importante y las defensas del organismo no son de las mejores, se produce la endocarditis infecciosa. A través de esta diapositiva se ve algo muy similar a lo que hemos explicado anteriormente del efecto Venturi, es decir, donde se localizan los trombos fibropaquetarios, zona de flujo turbulento, y de esa manera es como se han localizado las vegetaciones y los gérmenes para producir la endocarditis infecciosa. Ahora bien, hay distintas formas de clasificar la endocarditis infecciosa, o digamos de encarar cada una de las situaciones especiales de endocarditis infecciosa. Veamos, dentro de lo que es clasificación de la endocarditis infecciosa podemos hablar de endocarditis de válvula nativa, endocarditis protésica, endocarditis en adictos endovenosos, endocarditis nosocomiales y endocarditis con hemocultivos negativos, cada una de ellas con sus peculiaridades. Y dentro de todo este grupo, recuerden que habíamos comentado que hubo una transformación, un cambio en incidencia de endocarditis por el hecho del grupo de los endovenosos, lamentablemente con toda
la cantidad de pacientes con drogadicción, y una de las complicaciones más grandes que pueden llegar a tener es la endocarditis, que es un capítulo especial, como lo iremos viendo. Veamos la presentación de endocarditis infecciosa sobre válvula nativa. Veamos, en relación con la endocarditis infecciosa de válvula nativa, cuál es la forma de presentación, los signos y sintomatología de esta entidad. Dentro de las formas de presentación tenemos las dos clásicas, la aguda y la subaguda. La aguda, como les estoy poniendo en ese slide, el paciente que tiene drogadicción, inyección endovenosa, inoculación de un germen como el Staphylococcus aureus, llegando a producir, como está en la radiografía de ahí, paciente con una lesión y destrucción valvular, por ejemplo aórtica total, y el paciente entra en una insuficiencia cardíaca, como se ve típicamente en esa radiografía. Y la otra forma de presentación, la subaguda, la clásica, la más conocida en general tiempo atrás, punto de partida cavidad bucal, problemas de tipo dentario odontógenos a través del Streptococcus viridans, y que llega a determinar la presentación subaguda. Tienen ahí el ejemplo de la lesión que se produce a nivel dentario, lo que vulgarmente llamamos caries, generalmente como consecuencia de la propia alimentación y una mala higiene dentaria. Ello determina la lesión, que puede infectarse por bacterias a nivel de cavidad oral, y que en el tiempo es lo que llega a producir la endocarditis infecciosa subaguda. Hagamos, futuros colegas, una comparación ahora en endocarditis infecciosa aguda y subaguda. En la aguda la presentación es tóxica, francamente afectado el paciente. Es el paciente que ustedes los ven, está postrado en cama y francamente enfermo. Eso se debe a que el germen más común, que es el Staphylococcus aureus, produce una destrucción valvular progresiva y metástasis sépticas rápidas en días a semanas, metástasis sépticas, como veremos luego, a cualquier parte del organismo, riñones, cerebro. En cambio, la endocarditis infecciosa subaguda es de una toxicidad moderada. Muchas veces el paciente que va a la consulta, uno lo ve que está algo afectado, pero no tóxico como en la aguda. La presentación es a lo largo de semanas o meses. No es habitual que hayan metástasis sépticas por la propia característica del germen, que no es el Streptococcus viridans o el enterococo de tanta agresividad como el Staphylococcus aureus. Recuerden este slide las dos formas de presentación, aguda y subaguda, y las características de cada una de ellas. Empezando a ver lo que es signo-sintomatología en la endocarditis infecciosa, en este slide es como para que ya le vaya sonando una serie de terminologías que se ve en esta patología. Por ejemplo, las manchas de Roth, que es a nivel de fondo de ojo, son unas manchas muy características, típicas, que están correspondiendo a embolizaciones de la endocarditis infecciosa. Las petequias en astilla en las uñas, realmente si ustedes el día que la vean no se lo olvidan más, y es uno de los elementos, de los signos que cuando se sospecha endocarditis deben ir a buscarla, porque es muy característica. Nunca me atrevo a decir patognomónico, pero es muy característica, y son pequeñas petequias hemorragias lineales que siguen el transcurso de la uña, y son las petequias en astilla en las uñas, muy características. Se puede llegar a ver también los dedos en forma de palillo de tambor, acropaquias, que no es patognomónica, la pueden ver en pacientes con EPOC, en pacientes con hepatopatías crónicas. Puede observarse en la piel petequias múltiples, consecuencia de embolizaciones. Desde ya le estoy anticipando, cuando existen esas hemorragias en astilla, cuando existen estas petequias,
A veces, cuando se hace el estudio histológico o anatomopatológico, a veces pueden corresponder a verdaderos procesos embólicos sépticos, eso es un 50%, pero hay otro 50% que no es embolismo séptico, sino procesos inflamatorios por inmunocomplejos que se producen. Es decir, 50% sépticos, 50% por fenómenos de inmunidad. Dentro de la presentación de la endocaritis infecciosa está lo que es el síndrome febril. El síndrome febril, cuando la endocaritis aguda, es un cuadro generalmente de chuchos, escalofríos, de que genera temperaturas muy elevadas, 38, 39 grados centígrados o más, y que se puede presentar en cualquier momento del día. Incluso puede tener un pico febril a la mañana, otro pico febril característico a la tarde. Es decir, es franco, muy manifiesto. En cambio, en la endocaritis infecciosa, en su presentación subaguda, la temperatura puede ser no tan elevada, entre 37 y 38, generalmente muy poco de escalofríos, puede haber una sensación de tener fiebre, pero no los clásicos escalofríos y fiebre, y muchas veces se manifiesta más al atardecer. Es decir, dentro del síndrome febril, así como se diagnosticaba antes en la TBC, que ocurría una fiebre vespertina, etc., en la endocaritis subaguda también se puede presentar así. ¿Y por qué la diferencia del síndrome febril entre la aguda y la crónica? Por el tipo de germen y por la agresividad. En el síndrome febril de la endocaritis infecciosa aguda es muy bacteriémica, al ser muy bacteriémica pasan los pirógenos generando el cuadro febril, matutino, vespertino. En cambio en la subaguda no es tan bacteriémica y por eso es mucho menos aparatoso el síndrome febril que se llega a presentar. En esta diapositiva, en este slide, no les pongo lo de fiebre como para volver a recordar en la endocaritis infecciosa, sino mientras preparaba la clase y veía las distintas formas de hacerlo y poner las diapositivas, encontré dos que me parecieron que les sintetiza mucho de lo que ustedes deben saber con respecto a fiebre. La primera figura de la mano izquierda les pone las distintas patologías que pueden llegar a producir un síndrome febril. Y en el lado derecho, fíjense en el término que usan desde la literatura española, calenturas sospechosas, todo con absoluta seriedad, por supuesto. Fíjense en calentura sospechosa, fiebre, en qué se debe pensar cuando un paciente vuelve de un viaje de la zona de trópicos y que en más de una ocasión se nos presenta pacientes que han estado de vacaciones hoy en día, que el viajar a zonas asiáticas, africanas, es muy frecuente, común y corriente. Bueno, lamentablemente por el corona no, por supuesto ahora, pero se nos dan con mucha ocasión de ver pacientes de esta situación. Fíjense cómo en el lado de la figura izquierda les va presentando orígenes de fiebre por distintas localizaciones. Una de ellas la hemorragia cerebral, que les da un síndrome febril muchas veces absolutamente caótico y que es de origen a nivel central por la hemorragia. Es decir, no hay un patrón especial de la fiebre y muchas veces difíciles de poder controlarla por los medios habituales. Puede llegar a producirle el hipertiroidismo, un síndrome febril por hipermetabolismo, la enfermedad de Hodgkin, el infarto pulmonar. En más de una ocasión van a tener el diagnóstico diferencial, lo que tiene el paciente que presenta tos, presenta hemoptisis y un infiltrado pulmonar. ¿Es un tromboembolismo de pulmón o es una neumopatía aguda? El hecho de que exista fiebre en ese paciente no descarta un tromboembolismo de pulmón. El hipernefroma
Se dice que el tumor del riñón es el verdadero simulador en el campo de la clínica médica por las distintas formas de presentación que pueden tener. Una de ellas es un síndrome febril prolongado. La ileitis regional, en nuestro medio la ileitis regional pero de origen tuberculoso. Los cuadros de anemia plásica, de leucemia, presentación febril ya sea por la propia enfermedad o por proceso infeccioso sobreañadido. Las fracturas, aquí puede razonarse de dos formas. La fractura propiamente dicha, con liberación de elementos que son pirógenos y puede presentarse con fiebre, o las fracturas expuestas, en donde la fiebre es una manifestación del proceso infeccioso de esa fractura. La enfermedad de origen reumático, entre ellas la artritis reumatoide. Puede presentarse también una tromboflebitis, sobre todo las superficiales. Cuando ustedes vean el tema de flebotrombosis, tromboflebitis, van a ver que la trombosis venosa profunda, rarísima vez da fiebre, da el fenómeno de dolor a nivel del miembro inferior, a nivel de pantorrilla, les provoca también la obstrucción venosa con el edema consecuente, pero no fiebre. En cambio, en aquellos pacientes que tienen gruesos cordones varicosos, son situaciones en donde se las ve roja, colorada, inflamada, muy doloridas, y son tromboflebitis superficiales con origen de fiebre. La panarteritis nodosa, una de las vasculitis que verán en su momento. Los pacientes con feocromocitoma se pueden presentar como síndrome febril prolongado. Un infarto agudo de miocardio, un cáncer bronquial, la dermatopolimiositis, son todos orígenes de síndrome febril. Y léanlo muy detenidamente, yo no me voy a detener. ¿Cuáles son los cuadros infecciosos que deben pensar cuando el paciente regresa de vacaciones de zonas tropicales con fiebre? Y aparte de este slide, no solamente se los pongo para recordar fiebre en endocaritis infecciosa con las características que ya vimos, sino tienen el objetivo de mostrarles cómo puede presentarse distintas patologías solamente con un síndrome febril inicial, figura de la izquierda, y en figura de la derecha algo muy curioso, cuando un paciente viene de viaje de zonas tropicales, presenta fiebre con distintos tipos de elementos clínicos en que se debe pensar. Veamos la fotografía de la izquierda, la imagen de la izquierda. Un hipertiroidismo por hipermetabolismo puede cursar con un síndrome febril, la enfermedad de Hodgkin, un infarto de pulmón. En más de una ocasión ustedes van a tener que hacer el diagnóstico diferencial. A un paciente que tiene fiebre, tiene tos, tiene hemoptisis, un infiltrado pulmonar, si es un tromboembolismo de pulmón, un infarto de pulmón o si es una neumonía. Bueno, el hecho de que el paciente tenga fiebre no descarta que sea un tromboembolismo de pulmón. El hipernefroma, los tumores renales, se dice que son unos verdaderos simuladores dentro del campo de la clínica. ¿Por qué? Por las distintas formas de presentación que tienen, entre ellas síndrome febril prolongada. La ileitis regional, en nuestro medio la ileitis regional tuberculosa. La leucemia, ya sea por sí como entidad, dar origen febril por liberación de citoquinas o por infecciones oportunistas en el seno de la leucemia. Lo mismo sucede con la fractura, puede ser de dos orígenes la fiebre en una fractura. Uno es que sean pirógenos que se liberan por la destrucción ósea, pero la otra, cuando es una fractura expuesta, es el cuadro infeccioso que puede tener el paciente que da origen a la fiebre. Enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide, la tromboflebitis. Cuando vean el tema se les va a comentar que la tromboflebitis profunda venosa de miembros inferiores, por ejemplo, produce dolor, produce edema de miembro, pero es muy raro que les dé síndrome febril. En cambio, las tromboflebitis superficiales
aquellas que tienen gruesos cordones varicosos, las personas en las piernas, se inflaman, están con todas las características de la tríada del proceso inflamatorio, y esas cursan con fiebre pueden estar perfectamente con infección, con gérmenes. La periarteritis nodosa, una de las tantas vasculopatías, el feocromocitoma, el infarto del miocardio, al igual que el carcinoma broncógeno, la dermatopolimiositis, todas ellas distintas enfermedades que pueden empezar con fiebre. Y en la figura de la derecha se pone cuáles son los distintos gérmenes que se deben pensar las distintas entidades cuando el paciente vuelve de un viaje y presenta fiebre con diarrea, mialgia, adenopatía, esplenomegalia, etc. No me voy a detener en este tema, pero léanla conscientemente y váyanlo grabando. Es formación del médico clínico, y dentro de fiebre y algias hoy en día ya tenemos que pensar en coronavirus. Les ruego que tomen con toda delicadeza, con toda tranquilidad, porque el título dice calenturas sospechosas. Por favor, no sean mal pensados. En España es muy común decir estoy con calentura y tengo un síndrome febril, tengo fiebre. No significa ninguna otra cosa que ustedes quieran o puedan pensar. Continuando con manifestaciones clínicas de endocarditis infecciosa, esas manifestaciones clínicas pueden ser directas o indirectas. Directas son todos los síntomas propios de un proceso infeccioso, mediado por las citoquinas. Cualquier otro proceso infeccioso, lo que ya hemos visto, el cuadro febril, el decaimiento, la postración en cama que pueden llegar a tener, son manifestaciones directas de la infección. Pueden haber también manifestaciones clínicas indirectas, secundarias a la destrucción local de los efectos de la infección, es decir, lo que acabamos de decir, una valva mitral de que esté afectada por estafilococo lo destruye y va a ser una manifestación de una destrucción local, una insuficiencia cardíaca en el paciente. Puede ser una manifestación indirecta a través de embolizaciones, y acuérdense que habíamos hablado que las embolizaciones pueden ser sépticas o mediadas por inmunos complejos, 50 y 50%. Puede deberse también a las manifestaciones de la diseminación hematógena del cuadro infeccioso en relación con lo anterior, y esas manifestaciones de diseminación hematógena se pueden presentar como un proceso local infeccioso, fiebre persistente, un absceso metastático, que pueden ser pequeños abscesos ni que fueran miliares también. Y en contrapartida puede haber un fenómeno no infeccioso como es respuesta inmune mediada por inmunocomplejos. Miren, hace muchos años vino a Salta un profesor, el doctor Salvioli, que era profesor de clínica de la Facultad de Medicina de La Plata, excelentísima persona, y el colega para mostrarnos a nosotros un caso clínico de endocarditis, nos los planteó. Paciente que tenía una endocarditis subaguda, se había demostrado Streptococcus viridans, se empezó tratamiento, en ese tiempo era el tratamiento con penicilina y gentamicina. Miren, yo les digo en ese tiempo, pero hoy en día es uno de los tratamientos también perfectamente corriente. Pero el paciente ese que estaba cursando una endocarditis con muy buena evolución, al 14º día empezó nuevamente con fiebre. Evidentemente, lo primero que uno piensa cuando están comentándole el caso es: aquí hubo una complicación, puede haber habido alguna metástasis o alguna complicación de la endocarditis infecciosa. Sin embargo, no me olvido el slide que pone el doctor, y es donde expresaba que en ese 14º día nunca debemos olvidar lo que pueden empezar fenómenos de autoinmunidad. Es una reacción del organismo frente al proceso infeccioso. La eritrosedimentación, que había empezado a disminuir al igual que la PCR, a partir del 14º suben, incrementan sus valores,
En esos momentos aparece positivo reacción del látex reumatoide, incluso con consumo de complemento, con C3 y C4 bajo. Ese era el momento en donde no correspondía variar la antibiótico terapia que se le hacía al paciente con hemocultivo positivo documentado de Streptococcus viridans. No había motivo para cambiar de antibióticos, pero fue en esos momentos que había que darle corticoide y en dosis antiinflamatoria al paciente no más de 7-10 días, con lo cual se resolvía el proceso de autoinmunidad. El doctor S. Salvioli, fíjense lo que son las cosas de la vida, uno estuvo con él, estuvimos cenando, bellísima persona y se lo veía perfecto. A los 2 meses, un colega mío que trabajaba con el doctor Salvioli en la universidad me manda a decir: falleció el doctor. El doctor llegó de Salta a La Plata, a los 15 días empezó un síndrome histérico, se lo intervino quirúrgicamente y tenía un tumor de páncreas diseminado. Créase o no, pero ese fue el final de este doctor, que todavía lo recuerdo y con muchísimo respeto y cariño. Habíamos comentado anteriormente que dentro de la clínica de la endocardititis infecciosa, así como podía manifestarse con todo un síndrome infeccioso general, podía haber efectos locales. Bueno, veamos por ejemplo un efecto destructivo local que puede producir la endocarditis. Puede provocar la distorsión o destrucción de la válvula, sobre todo estafilococo. Puede llegar a producir, si se asientan las vegetaciones en las cuerdas tendinosas de las válvulas, la ruptura de esas cuerdas, con lo cual provoca una insuficiencia valvular y tras de la insuficiencia valvular a nivel de la mitral, insuficiencia cardíaca. Puede producir formación de fístulas o perforaciones en las valvas de las válvulas. Puede provocar abscesos perivalvulares. Acuérdense que habíamos hablado que puede haber una diseminación local del proceso infeccioso de la afectación de la válvula y se producen abscesos. Si esos abscesos se instalan sobre los haces de conducción eléctrica, se llegan a producir trastornos de conducción, por ejemplo, bloqueos auriculoventriculares completas. ¿Se acuerdan cuando en la clase de pericarditis y dentro de la etiología hablábamos que podía ser bacteriana? Y ahí yo ya les comenté que una endocarditis infecciosa podía producir abscesos en el miocardio y esos abscesos podían llegar a volcarse en la cavidad pericárdica y les producía una pericarditis purulenta. Fíjense cómo se va razonando y se van uniendo las distintas clases que uno les va dando. Y puede llegar a producirse una obstrucción valvular funcional cuando las vegetaciones son vegetaciones grandes. En esos momentos hacen como un efecto de badajo de campana, en donde esa vegetación prolapsa cuando hay una corriente sanguínea hacia donde está la vegetación, pero luego cuando se empiezan a cerrar las válvulas, esa misma vegetación obstruye el orificio valvular y son obstrucciones valvulares funcionales. En este caso, simplemente para recordar lo que ya habíamos visto anteriormente, una de las complicaciones de la endocarditis infecciosa son la pericarditis purulenta, como ya habíamos hablado. Habíamos hablado también anteriormente, dentro de lo que es la presentación clínica de la endocarditis, los fenómenos embolígenos, que en algunos casos, como les mostré el slide de las hemorragias en astillas, llegan a ser casi patognomónicos de esta enfermedad y hay que ir y buscarla. Y habíamos comentado también que pueden ser fenómenos de embolización séptica en un 50% y otro 50% de fenómenos de inmunocomplejo. Pues bien, clínicamente se puede evidenciar fenómenos de embolización de un 11 o 43% de los pacientes con endocarditis. En cambio, cuando se hace un estudio anatomopatológico, ese porcentaje sube muchísimo, de un 45 a un 65%. Un concepto que quiero que tengan en cuenta: siempre y en distintas patologías
se hace la diferenciación estadística entre lo que es clínico y anatomopatológico. Les acabo de dar un ejemplo. En el caso de los pacientes en donde se hacen estudios anatomopatológicos de tromboembolismo de pulmón, van a ver que es lo mismo. Desde el punto de vista clínico, uno tiene una evidencia estadística de X% de tromboembolismo de pulmón, pero cuando se va a anatomía patológica, ese porcentaje aumenta muchísimo. Tengan en cuenta esa diferenciación. Hay un mayor riesgo de embolización ¿en dónde? ¿En quiénes? Cuando las vegetaciones son grandes, por ejemplo las vegetaciones micóticas mayores a 10 milímetros, que son vegetaciones producidas por Candida albicans, se suele dar en los drogadictos, cuando hay vegetaciones hipermóviles y cuando suceden vegetaciones en la valva anterior de la válvula mitral. Los émbolos sépticos pulmonares se suelen dar cuando son endocaritis de la válvula tricuspidia, lógico, se localizan a nivel de tricúspide, la sangre pasa a pulmón, si están infectada la sangre por émbolos sépticos se localizan ahí y dan abscesos de pulmón, y eso se da sobre todo en los drogadictos. Y no se olviden lo que ya también hablamos anteriormente, la endotelitis en la punta del marcapaso, es decir, cuando el paciente necesitó colocarse un marcapaso, en esa zona empiezan a acumularse plaquetas, fibrina, y si hay una bacteriemia se produce ahí una verdadera vegetación, una endotelitis, pero en el endotelio de la cavidad miocárdica, no en las válvulas. Continuemos con otras manifestaciones clínicas. Todo esto que se les va brindando, se les va aportando en las clases, por favor, léanlo, vuélvanlo a leer y van a ver que son elementos extraídos de la literatura, condensados acá y que realmente les son de franca utilidad. El índice entre la bacteriemia y el comienzo de los síntomas generalmente es menor de 2 semanas, pero en la endocarditis valvular protésica temprana, como ya veremos luego, puede ser más largo el tiempo. La fiebre es un signo muy común, pero no se olviden que en los pacientes de edad, en los ancianos, en los pacientes postrados, debilitados, puede no haber fiebre. Ustedes lo pueden ver tóxico, francamente enfermo al paciente, postrado en cama, pero no tener fiebre. ¿Por qué? Porque la capacidad de reacción inmune, la capacidad de reacción frente a los pirógenos del paciente es mucho menor a medida que pasan los años. Con respecto a los clásicos soplos de la endocaritis infecciosa, generalmente esos soplos, que pueden estar de un 80 a un 85%, están indicando que había una lesión valvular previa, sobre todo en la endocaritis bacteriana subaguda. Acuérdense que dentro de los orígenes de endocaritis infecciosa era cuando se localizaban en válvulas previamente dañadas, reumáticas, que ya de por sí tienen un soplo. Lo característico de ese soplo es que puede tener un change in murmur, que es un cambio a nivel de las características del soplo habitual cuando uno conoce a un paciente y cuando de pronto encuentra que ese soplo ha cambiado. Por ejemplo, un paciente que tenía una lesión valvular reumática de una estenosis mitral, de pronto empieza a cambiar y encuentra que es de una insuficiencia mitral por la destrucción que va teniendo la válvula. Y un dato a que tengan en cuenta, que generalmente en la endocaritis infecciosa tricuspidia el soplo puede estar ausente. No me detengo en esta otra figura, pero siguen siendo situaciones que producen síndrome febril y muchas veces de inicio el síndrome febril. Es muy curioso, muy interesante y les resume distintas patologías que puede presentar el enfermo. Véanlo muy tranquilo, por favor, a eso. Otra manifestación clínica de la endocaritis infecciosa es la insuficiencia cardíaca. Ahora bien, son múltiples realmente los mecanismos a través del cual
una endocardititis infecciosa puede llegar a provocar insuficiencia cardíaca. Desde ya partamos de la situación que pueden haber pacientes que ya tienen la secuela reumática que ya les está produciendo insuficiencia cardíaca, se instala la endocarditis infecciosa y se produce una situación de agudización de la insuficiencia cardíaca. El paciente podía venir muy bien compensado por el tratamiento muy eficiente que los futuros colegas ya le empezaron a hacer, pero esa insuficiencia cardíaca de pronto se descompensa, se agudiza y puede ser porque se instaló una endocarditis infecciosa. La endocarditis infecciosa puede llegar a producir destrucción valvular, no solo la distorsión que podía tener por sus problemas reumáticos, sino ya una destrucción provoca insuficiencia cardíaca por la lesión valvular. Puede llegar a producirse en el seno de los pacientes con endocarditis infecciosa embolizaciones, émbolos sépticos a nivel de las arterias coronarias, y al producirse este fenómeno hay una cardiopatía isquémica sobreañadida, por ende insuficiencia cardíaca por lesiones isquémicas a nivel del paciente. El propio hecho de tener un cuadro, un síndrome febril de importancia, ese solo hecho puede taquicardizarlo al paciente y al presentar la taquicardia facilitar mayor insuficiencia cardíaca. Acuérdense en que habíamos hablado que pueden haber abscesos a nivel del miocardio, y si son abscesos múltiples, miliares, el miocardio no lo tolera, no lo aguanta y entra en insuficiencia cardíaca. Recuerden también que si esos abscesos se localizan en haces de conducción eléctrica, puede llegar a producirse arritmias, severas arritmias, bloqueos, facilitan ellos la insuficiencia cardíaca también. Y por supuesto se manifiesta tanto insuficiencia cardíaca izquierda o derecha, como siempre sabemos es global, con predominancia izquierda o con predominancia derecha. Si la lesión valvular es a nivel de aorta y de mitral, será fundamentalmente, como se está en la figura izquierda, un edema agudo de pulmón, agua que se acumula en los alveolos, o si es una endocarditis infecciosa del lado derecho, valvular derecho, o una endotelitis en cavidad derecha por un marcapaso, será predominantemente en insuficiencia cardíaca congestiva a derecha. Simplemente una radiografía de insuficiencia cardíaca para que recuerden. Este slide es sobre todo para que vean el título del soplo nuevo, modificaciones del preexistente. La imagen que viene a continuación de soplo de insuficiencia mitral, tricuspidia, prolapso de la válvula, se le daba muchísima importancia antes, hoy ya no es tanto para registrar el tipo de soplo, con todos los elementos diagnósticos nuevos que tenemos dentro del campo de la cardiología. Pero recuerden, el paciente puede tener un soplo ya preexistente, secuela de lesiones valvulares previas, reumáticas, congénitas, etc. Pero cuando uno lo conoce ya al paciente, puede llegar a manifestarse por un cambio de esos soplos habituales que nos hacen sospechar en una endocarditis infecciosa. Simplemente recordar que cuando en estos lugares corre una brisa, corre el viento, son verdaderos soplos de historia, de impregnación de historia permanentemente. Era para recordar los soplos periféricos, que también se pueden llegar a encontrar como manifestación de obstrucción o de fenómenos de aneurisma a nivel vasculares, por ejemplo a nivel de la ilíaca, a nivel de las popliteas, a nivel de miembros superiores. No dejar de tener en cuenta que pueden existir soplos periféricos aparte de los soplos centrales a nivel cardíaco que ya nos hemos referido. Cuando ustedes recorran Roma, capital de Italia, se van a impregnar de historia, dan 2 pasos y tienen elementos que nos hacen recordar del Imperio Romano. He ahí en esta figura el Coliseo Romano, que cuando ustedes lo recorren,
evidentemente es algo que no pueden dejar de pensarlo y pensarlo permanentemente, de la verdadera impregnación de la cultura del Imperio Romano. Cuando hablamos de síndrome de impregnación, estamos hablando de un paciente francamente enfermo, postrado en cama, febril, puede o no movilizarse muchas veces por los dolores que tiene si es un proceso tumoral, por la falta de estructuras musculares si es una enfermedad que lo va consumiendo. Es decir, uno lo ve y dice, este es un paciente impregnado de una TBC en nuestro medio, impregnado de un proceso tumoral, impregnado de un proceso febril crónico que pueda tenerlo. Ese es el caso de la endocaritis bacteriana, mejor dicho, de la endocaritis infecciosa, sobre todo de la subaguda, porque la aguda, producida por el estáfilo, generalmente es un paciente que está en relativo buen estado, se produce la bacteriemia por estáfilo y se produce el desastre en el organismo con la septicemia en este paciente. No le da tiempo a impregnarse, que lo mata muchas veces. En cambio, la endocarditis infecciosa subaguda es algo mucho más lento, da tiempo a que el paciente vaya elaborando su enfermedad, llegando a tener un síndrome de impregnación. Y recién, si ustedes escuchan bien este slide, el hablado, se van a dar cuenta que cometí un error, pero no hay mal que por bien no venga, y quiero aclararles lo siguiente. Yo recién dije endocarditis bacteriana, mejor dicho, endocarditis infecciosa. Tiempo atrás, las endocarditis que se conocían eran la endocarditis bacteriana, estáfilo, enterococo, estreptococo viridas. Hoy en día ya no podemos hablar de bacteriana, porque habíamos visto que dentro de las causas están las endocarditis infecciosa por virus, endocarditis infecciosa por protozoos, endocarditis infecciosa por micosis. Entonces, el título ustedes ven de este capítulo que les estoy dando es endocarditis infecciosa, ya no endocarditis bacteriana. El compromiso renal en el paciente con endocarditis infecciosa ya se lo fuimos adelantando, que hay dos formas, que sea un compromiso renal infeccioso por embolias sépticas, por abscesos a nivel renal, o un compromiso renal inmunológica por inmunocomplejos que se depositan a nivel de cualquier parte del tejido renal. Eso es como sucede a nivel de piel, como iremos viendo, sucede a nivel renal y que puede cursar con insuficiencia renal de importancia de acuerdo al grado de afectación, ya sea séptica o inmunológica. Si a eso le sumamos que el paciente está con una insuficiencia cardíaca, hay una mala perfusión renal, se le va sumando causas de afectación prerrenal. Si a eso también le sumamos el tratamiento en donde se usan antibióticos que pueden ser potencialmente nefrotóxicos, llámese la gentamicina, llámese la cefalotina, mayores elementos que pueden comprometer también la función renal en el seno de la endocarditis infecciosa. En estas figuras les mostramos a izquierda las embolias periféricas a nivel de piel. Son verdaderas petequias que se localizan en cualquier parte de la piel y que son también infecciosas y por inmunocomplejo. Y en la figura de la derecha se ve como hay una afectación vascular del polígono, del nivel del polígono de Willis, donde hay una obstrucción de una de las arterias con la consecuencia o productora de una isquemia a nivel cerebral, o si esa embolia se produce en la pared de la arteria, se produce el clásico fenómeno de las embolias periféricas micóticas. Recuerden que el término ese de émbolos micóticos o aneurismas micóticos, mejor dicho, no es que sean producidos por hongos, sino que se le dio ese nombre porque es una lesión vascular aneurismática que se puede romper y dar una hemorragia cerebral en el seno de endocarditis infecciosa. Que alguna vez
sean verdaderas afectaciones micóticas porque se desprendió una válvula grande como una vegetación por cándida, sí, es totalmente cierto, pero los aneurismas micóticos no son producidos por hongos en general, sino se le quedó ya con ese nombre, y son aneurismas producidos por fenómenos embolígenos a nivel de una arteria. Se rompen y producen una hemorragia cerebral. Este slide es para mostrarle la presentación de otros fenómenos embolígenos, en este caso a nivel de parénquima pulmonar. Por ejemplo, un paciente con una endocardititis infecciosa de válvula tricúspide, un drogadicto, se inocula el estafilococo va a bacteriemia embolizante hacia cavidad pulmonar, y allí, si se completa esta radiografía con tomografía, se pueden llegar a ver las clases de imágenes redondeadas con niveles hidroaéreos, que es pus y aire, son lo que se llaman los estafiloceles o neumatoceles, que son elementos de sufrido cavitación. En este caso sería entonces abscesos de pulmón. Ejemplos de puertas de entrada de procesos infecciosos a nivel de endocardititis infecciosa. Tienen en el lado izquierdo un clásico hallux valgus que ha sufrido un proceso infeccioso. Ustedes ven toda la zona abscedificada a nivel del hallux valgus, ese color amarillento purulento, y toda la zona de eritema, de flogosis, de expansión de ese proceso. Esa es una perfecta vía de entrada de un estafilococo y productor de endocarditis infeccioso si se dan las condiciones. Y anteriormente se acuerdan que habíamos hablado de una tromboflebitis superficial que podía cursar con toda la tríada de Celso característica del proceso inflamatorio. Bueno, ahí tienen un ejemplo, tienen una vena, perfectamente se le evidencia ahí, y en su trayecto se localiza esto que es un absceso. Se produjo una inflamación a nivel del sistema venoso, se produce el absceso y desde allí hay una diseminación hematógena. Muy linda para que recuerden y vean puertas de entrada de endocarditis infecciosa. Nuevamente vemos afectación dermatológica en el seno de la endocarditis infecciosa, y en donde se hace la misma pregunta que ya habíamos venido hablando anteriormente respecto a si son lesiones embólicas infecciosas o autoinmunes en su origen, y que ya habíamos explicado que 50 y 50%. En el lado izquierdo ven las petequias típicas y características de la endocarditis infecciosa y la afectación dermatológica en los dedos, con la aparición de nódulos que son hemorrágicos en algunos casos, también muy a tenerlos en cuenta en relación con esta enfermedad. A pesar de toda la ultratecnología diagnóstica que tenemos en estos momentos en el campo de la medicina, bienvenida sea, porque realmente es de muchísima utilidad, pero sin embargo sigue siendo el mejor método diagnóstico la silla. Es decir, sentarse, interrogar al paciente, un interrogatorio profundo, orientado, dirigido, y al mismo tiempo el examen clínico del paciente desde cabeza hasta los pies. Fíjense, ahí tienen otras imágenes similares a las anteriores de las petequias a nivel de los dedos, a nivel de las manos, y muy probablemente en este caso, si se pudieran ver las uñas, tendrían las clásicas hemorragias en astillas. Nuevamente, fotografías de lesiones. En el cuadrante izquierdo superior, las clásicas hemorragias en astilla. En el superior derecho, las hemorragias y las petequias a nivel de mano, pero ojo, también se puede afectar a nivel de mucosas, como se ve en el inferior izquierdo, y muchas veces esas lesiones de tipos petequiales llegan a producir verdaderas zonas de necrosis. Por eso es lo que a nivel de los pies se observan esas lesiones. A veces uno se siente tentado a pensar que son
lesiones de falta de higiene, pero no. Fíjense en el pie que está al lado derecho, se ve perfectamente una lesión que tiene todo el aspecto de ser necrótica. Esas imágenes, fíjense, ténganlas en cuenta. Ojalá en algún momento cuando concurran a los hospitales pueda darse la posibilidad de observarlas, pero esas imágenes son típicas y características a tener en cuenta y pensar en una endocarditis infecciosa. Otra manifestación en la endocarditis infecciosa, al hacer el examen clínico al paciente, se puede encontrar hepatoesplenomegalia, sobre todo esplenomegalia, considerando que es un órgano que responde frente a estímulos diversos y puede haber una hipertrofia del sistema retículo endotelial. A nivel del vaso también se pueden encontrar abscesos sépticos, embolizantes, como también el poder observar que hayan hematomas consecuencia de lesiones de sangrado a dicho nivel. Las manifestaciones a nivel ocular. Yo no sé si alguna vez habrán sentido, habrán visto, les habrán hablado de lo que se llama un hipopión. Fíjense a nivel izquierdo en esa fotografía una imagen en donde tiene un nivel y es de un color amarillento. Eso se llama hipopión y no es nada más que pus a nivel de la cavidad ocular. Toda vez que ustedes vean, algunas veces más difícil el verlo en forma directa, mucho más claro el poder verlo cuando se hace con un oftalmoscopio y ni qué decirle cuando el oculista hace el examen del paciente. Pero cuando ven a nivel de la cámara ocular ese nivel de color amarillento, eso se llama hipopión, pus en la cavidad ocular y es una de las manifestaciones de endocarditis infecciosa. No patognomónica, porque en cuadro de una endoftalmitis, que es una infección localizada a nivel ocular, puede llegar a verse lo mismo. Y a nivel del lado derecho, con un fondo de ojo, se puede ver esa zona más negruzca que se ve en esta diapositiva, pero que en realidad son imágenes de color más rojizo, verdaderas hemorragias, que corresponden a lo que sería una petequia en piel. Esta sería una hemorragia a nivel retiniana en el paciente. Muy típica, muy característica y sugestiva de endocarditis infecciosa. Estas diapositivas muy típico y característico donde se resumen dos manifestaciones oculares de la endocarditis infecciosa. Arriba a izquierda se ve el hipopión que acabamos de hablar y abajo a la izquierda todo lo que son las manchas, petequias, pero en mucosa a nivel conjuntival. No olvidarse entonces de que cuando se haga el examen ocular clínico del paciente, el revertir el párpado inferior para poder ver esas lesiones, que si ustedes no lo revierten, evidentemente no van a ser visibles, pero al revertirlo lo ven característica de esas lesiones. Para referirnos a manifestaciones neurológicas de la endocarditis infecciosa, recuerden que ya habíamos estado hablando en alguna diapositiva anterior respecto a los fenómenos embolizantes a nivel vascular, en este caso de arterias del cerebro, y que se pueden llegar a formar y constituir los famosos aneurismas micóticos que no repito a qué nos habíamos referido anteriormente. Ese aneurisma micótico, por la debilidad de la pared, puede romperse y dar una clásica hemorragia cerebral, como lo están viendo en la diapositiva al lado izquierdo. Además, puede llegar a verse de fenómenos de obstrucción vascular y en vez de ser lesiones de tipo hemorrágica, ser lesiones de tipo isquémico con infartos cerebrales. Otra imagen que ya habíamos tenido ocasión de pasarles, afectación a nivel del polígono de Willis, lesión aneurismática y la consecuente hemorragia cerebral muy importante con el edema periférico. En este caso, a derecha de las imágenes está esa lesión sacular, que es la que corresponde a un aneurisma micótico,
y al lado izquierdo la imagen de la lesión vascular producida por el aneurisma micótico en el seno de la endocaritis. Simplemente otras diapositivas de lesiones cavitadas que se pueden ver en el seno del cerebro y en donde al ser cavitadas uno ya presupone, y correspondía esto, a que pueden ser abscesos cerebrales por fenómenos embolizantes sépticos a nivel cerebral. Fíjense que no son las típicas imágenes hemorrágicas como habíamos visto anteriormente, tampoco las isquémicas, sino que son lesiones que tienen con contraste todo un anillo alrededor, muy típico de abscesos a nivel cerebral, producto de los fenómenos de embolizaciones sépticas. En lo que se refiere a lesiones osteoarticulares en el seno de una endocarditis, a derecha sería, como ya lo hemos visto en otro momento, el punto de partida, punto de entrada de un germen, el estáfilo por ejemplo, a nivel de un alus valgus que se infectó, y desde allí se produce toda la diseminación hematógena y el origen de la endocaritis infecciosa. En cambio, a izquierda de este slide se ve una imagen de lesión vertebral que corresponde a un absceso, que eso ya sería un fenómeno embolizante séptico que afecta el disco, afecta las vértebras y que puede llegar a producir compresión medular con consecuencias muy importantes para el paciente. En este caso, por el nivel que es dorsal muy alto, podría llegar a tener el paciente una cuadriplegia, aunque eso sería más a nivel cervical. Esto sería cervical muy bajo y dorsal alto, pero un absceso a ese nivel puede provocarle fenómenos de mucha importancia en el paciente. De todo este cuadro que parece tan complejo, les pido que presten atención a lo que les voy a remarcar yo. Las especies de Streptococcus, en donde está el Streptococcus viridans, es fundamental de verse en las endocaritis de válvula nativa. Fíjense el porcentaje de un 40 a un 65%, fundamentalmente, como habíamos hablado anteriormente, en la endocarditis subaguda, y en las endocarditis de válvulas protésicas es el germen más común de verlo, como ya veremos luego, en la endocarditis de válvula protésica tardía, es decir, se asemejan los gérmenes a la endocaritis de válvula nativa. Y el Staphylococcus aureus también es el más frecuente, que va desde un 22 hasta un 40% o más, incluso algunas estadísticas, en la endocaritis de válvula nativa aguda, y es el germen que también se puede encontrar en las endocaritis de válvula protésica, fundamentalmente en las válvulas de la endocaritis temprana, pero también puede ser dentro de los gérmenes de la tardía. Y el coagulasa negativo fundamentalmente es en la endocaritis de válvula protésica temprana o intermedia. Fíjense que el coagulasa negativo en la endocaritis de válvula nativa, el porcentaje es muy bajo, de un 3 a un 8%. En cambio, ese porcentaje sube muchísimo en las válvulas protésicas afectadas en endocaritis temprana. Esos son los gérmenes más importantes que deben recordar. Luego viene la especie de los enterococos, el Enterococcus fecalis, donde tiene una frecuencia en la valva de endocaritis de válvulas naturales hasta un 14-17% en algunas estadísticas, con mayor razón en pacientes de mayor edad, y más o menos estable la frecuencia en la endocaritis protésica tanto temprana como tardía. Y luego en mucha menor frecuencia están todos los otros gérmenes de los que ahí se les pone en este slide. Pero fundamentalmente quería que tengan en cuenta lo que les dije anteriormente. Este slide, como dice el título, cuáles son los organismos que producen infecciones bacterianas en los pacientes drogadictos, es muy amplio. Únicamente lo que se refiere a endocaritis infecciosa es la parte que se refiere a que los gérmenes productores de endocaritis infecciosa en los drogadictos está el Staphylococcus aureus, que ya habíamos hablado,
las especies distintas de estreptococo, grupo A, B, G, y la Pseudomonas aeruginosa y otros gram negativos. En ese capítulo, acuérdense que no están puestos los hongos porque hablan de infecciones bacterianas. Pero es bueno que recuerden, a manera de repaso general y en los momentos de ocio mientras toman un café o un mate, recuerden las infecciones bacterianas en otros lugares, en los pacientes drogadictos, y qué gérmenes son los más comunes a tener en cuenta. ¿Cuáles son los hallazgos más comunes del laboratorio en un paciente con endocaritis infecciosa? Son los habituales de que se piden en un laboratorio en un paciente en quien se sospecha cuadros de procesos infecciosos. Los hemocultivos son los básicos, lo fundamental, y es lo que le permite a ustedes poner el sello de esta patología, como así también llegar a determinar qué germen es el que la está produciendo para saber qué antibiótico terapia específica se debe usar. Generalmente son positivos, no sé si en un porcentaje tan alto como está especificado acá de un 90-95% de los casos. Segundo término, anemia, que puede ser producida por un proceso infeccioso crónico. Acuérdense de que en cualquier proceso infeccioso crónico puede darse el freno medular y como consecuencia de ello la anemia. En relación a los glóbulos blancos puede variar desde leucocitosis como consecuencia de una reacción medular frente al proceso infeccioso, o si existe una esplenomegalia importante, como habíamos hablado anteriormente, puede darse leucopenia. La eritrosedimentación elevada es muy característica de la endocaritis infecciosa y es una de las causas, junto con las colágenopatías y algunos procesos de índole tumoral, sobre todo los tumorales linfoproliferativos, mielomas, que pueden dar eritrosedimentación de hasta 100 milímetros en la primera hora. Si el paciente presenta hematuria, ya sea hematuria a través del análisis microscópico como macroscópica, se debe pensar que ya hay una lesión renal embolizante, por infartos a nivel del riñón o por procesos de glomerulonefritis inmunomediada. Y recuerden que ya habíamos hablado cuando le di el ejemplo del doctor Salvioli, el caso clínico donde tenía factor reumatoide positivo, proteína C reactiva elevada y el dosaje de inmunocomplejos circulantes. A los 14 días aproximadamente del comienzo de esta afectación, donde se pone en evidencia procesos inmunológicos de la endocaritis infecciosa. Recuerden el caso que habíamos hablado del doctor Salvioli. En lo que se refiere al electrocardiograma, por supuesto que no hay ningún patrón típico ni característico de endocaritis infecciosa. Puede haber exclusivamente una taquicardia sinusal en el seno de un proceso infeccioso febril. Pueden llegar a verse fenómenos isquémicos a nivel del electrocardiograma por embolización a nivel de las coronarias de vegetaciones que se desprenden e impactan en las arterias del corazón. Pueden llegar a verse fenómenos de bloqueos, como hablamos, por localización de abscesos en los haces de conducción eléctrico, y puede verse un bloqueo auriculoventricular completo, por ejemplo. Es decir, no hay un patrón determinado y exacto de esta enfermedad. En relación a una simple radiografía de tórax y por supuesto una tomografía posteriormente que puede confirmar con mayor precisión los hallazgos, tampoco hay nada que sea patognomónico. Radiografía de tórax que puede ir desde lo normal en un primer momento a encontrarse datos de una insuficiencia cardíaca con cardiomegalia, con derrame pleural, con redistribución del flujo a nivel de los lóbulos superiores, o la existencia de líneas B de Kerley, que todo eso lo deberán ver en diagnóstico por imágenes. Pero una imagen que las debe hacer sospechar en una endocaritis infecciosa y descartarla es cuando vean imágenes de
cavitaciones, como ya les expliqué anteriormente, a nivel de parénquima pulmonar, que son los que se llaman los neumatoceles o estafiloceles, que son verdaderos abscesos pulmonares que pueden ser únicos o múltiples, más sospecha cuando son múltiples porque hubieron fenómenos de embolización entonces, y que debe hacer sospechar de que no existe una endocardititis infecciosa del lado derecho. Imágenes ya vistas anteriormente, a izquierda, radiografía de tórax de insuficiencia cardíaca en el seno de una endocarditis infecciosa, por ejemplo, por Staphylococcus aureus, la aguda, y destrucción valvular. A derecha, abscesos pulmonares, puede ser Staphylococcus aureus también, endocarditis infecciosa aguda del lado derecho. Dentro de lo que era la clasificación de la endocarditis infecciosa, habíamos visto que un gran grupo a tener en cuenta, máximo hoy en día con el incremento de cirugías a nivel valvular, la que corresponde a endocarditis protésica. Tiempo atrás podríamos haber hablado exclusivamente de endocarditis protésica como los distintos tipos de válvulas que puede colocarse a un paciente cuando se necesita por afectación valvular, sea aórtica o sea a nivel mitral. Hoy en día no solamente debemos hablar de endocarditis protésica por las válvulas que se colocan, sino por un gran capítulo que se abrió, que es el famoso, la colocación del TAVI, que es T-A-V corta I, que es la colocación a través endovascular de una válvula a nivel aórtica, pero que no es a cielo abierto y se coloca un dispositivo que lleva la válvula y se usa en muchísimos casos hoy en día a nivel aórtico, sobre todo en pacientes de riesgo quirúrgico. Se lo usa en pacientes de edad, pero hoy en día cada vez más, y si la economía lo permite, se emplea en pacientes de menor edad porque tiene mucho menos riesgo a nivel de la cirugía cardiovascular. Veamos características de endocarditis protésica. En esta definición engloba lo que estuvimos hablando anteriormente. La endocarditis protésica se define como endocarditis protésica aquella que se produce sobre cualquier sustituto mecánico o biológico, autólogo o heterólogo de las válvulas nativas. Ahí está incluida esa nueva técnica del TAVI, como les dije anteriormente. Veamos algunos conceptos de la endocarditis infecciosa de válvula protésica. En los países desarrollados, ya lo habíamos expresado anteriormente, frecuencia de un 10 a un 30%, 1,4 a 3,1% cuando se produce dentro del año, 3,2, 5,7 hasta los 5 años de realizada la colocación del elemento protésico. Y ahí están los dos grandes capítulos de endocarditis infecciosa. La endocarditis infecciosa temprana dentro de los 60 días, y ahí debemos especificar, como ya lo venimos insistiendo, los gérmenes que predominan son los intranosocomiales, por ejemplo, el Staphylococcus epidermidis. En cambio, en la prótesis colocadas y que se produce la endocarditis luego de los 60 días, ya los gérmenes son los mismos de la comunidad, como puede ser el Streptococcus viridis, el Enterococo y también el Staphylococcus aureus. Son características de la endocarditis infecciosas de elementos protésicos en el paciente. Lo mismo ya expresado anteriormente. Simplemente viendo esa preciosa imagen de las casas tan coloridas como es en pueblos de Dinamarca, simplemente para que recuerden, endocarditis infecciosa protésica tempranas y tardías con las características que vimos anteriormente. Más vale que en esta diapositiva no tengo
que recordarles a qué es lo que están viendo, sobre todo aquellos románticos. Hoy en día, con el asunto del COVID-19, no tan romántico y no tan la posibilidad de poder ir a visitar esta capital europea. El diagnóstico que corresponde a endocaritis infecciosa de elementos o de dispositivos protésicos es mejor que hablar de válvulas protésicas. Válvulas protésicas se refiere exclusivamente a la diapositiva que hemos visto, los distintos tipos de elementos valvulares. Pero, por ejemplo, un dispositivo de un shunt arteriovenoso en un paciente con insuficiencia renal crónica que se colocó para hacerle diálisis corresponde también a una endocaritis infecciosa protésica. Eso es un elemento extraño al organismo, una prótesis, y ahí se puede afectar y se puede instalar no la endocarditis como habíamos hablado en otro momento, sino una verdadera endotelitis por afectación del endotelio a nivel vascular. La parte de diagnóstico clínico va a ser muy similar a la de las endocaritis infecciosas, con todas sus características. Puede haber fenómenos embolígenos también, todo el fenómeno de impregnación, síndrome febril, etcétera, tener en cuenta. A nivel de lo que es examen físico, en lo que se refiere a válvulas, es muy característica el empezar a encontrar que pueden haber soplo a nivel de la prótesis distinto a los habituales que pudieran tener, y que nos están hablando sobre todo de una insuficiencia valvular como consecuencia del absceso a nivel del anillo o perianular, con lo cual empieza a filtrar esa válvula, y al producirse esa filtración, fenómenos de insuficiencia, como ya vimos en las complicaciones de la endocarditis infecciosa. En el caso que sean dispositivos externos, como es de una fístula, se va a poder ver y observar todos los fenómenos inflamatorios localizados a ese nivel. Por supuesto, ayuda en radiografía de tórax, electrocardiograma, como lo explicamos anteriormente, pero sobre todo lo que corresponde a métodos diagnósticos como ecocardiograma o estudios hemodinámicos que pueden precisar la lesión a nivel de las válvulas cardíacas fundamentalmente. Recuerden de que este tipo de endocarditis al nivel de válvulas protésicas también pueden referirse a endotelitis a nivel de dispositivos protésicos en el ser humano. Se da con mucha mayor frecuencia en pacientes adictos, en drogadictos. Ya que hablamos del tema de la drogadicción, ¿cuáles son características de la endocaritis infecciosa en esos pacientes? Todo paciente drogadicto tiene un riesgo de un 2 a un 5% cada paciente y por año de poder enfermar de una endocaritis infecciosa. Generalmente la localización valvular es a nivel del lado derecho por el hecho de la inoculación endovenosa de la droga. Y las válvulas más afectadas por ende son la válvula tricúspide, hasta en un 78% de los casos, 32% mitral y 19% a nivel de la aórtica. Sin embargo, una característica es de que puede cursar esta endocaritis infecciosa en válvulas previamente normales. ¿Y por qué la afectación y la agresividad? Por lo que dice en el párrafo último, Staphylococcus aureus es el microorganismo predominante y es el que produce la lesión y destrucción valvular y hasta en un 70% de la válvula tricúspide. Recordando comentarios que ya hicimos anteriormente, ahora específicamente en el capítulo de endocaritis en pacientes drogadictos, los gérmenes más comunes que se pueden llegar a observar, aparte del estafilococo, es el aumento notable de gérmenes gram negativos como Pseudomonas aeruginosa y de los hongos. Tener en cuenta eso, toda vez que se observe una válvula tricúspide afectada por una vegetación grande
muchas veces mayor de 10 milímetros, y cuando se hacen los cultivos de sangre específicos para hongo, se encuentra cándida, eso es una endocaritis infecciosa del lado derecho a nivel válvula tricuspidia, y seguro que el paciente es un drogadicto. También se puede encontrar que ese paciente drogadicto tenga una positividad de un 27 a un 73% de HIV, y como característica el estado de situación del HIV no modifica el cuadro clínico propiamente dicho, pero si el CD4, el conteo de CD4 es menor de 200, ahí sí disminuye mucho la posibilidad de supervivencia del paciente. ¿Cómo sería la fisiopatología de este tipo de endocarditis? Bueno, así como habíamos comentado que puede asentar sobre una válvula totalmente normal, recuerden ustedes, y si alguna vez han hablado con pacientes drogadictos, y cómo es toda la ceremonia de la administración endovenosa de la droga, lo que menos hay son los fenómenos de higiene. Y muchas veces cuando se prepara esa droga, se prepara sobre algún tipo de algodones o se la mezcla con sustancias tipo virulanas, metálicas, donde se hace la preparación, y por ende, al hacer la inoculación endovenosa de todo ese preparado, no solamente va la droga, sino van elementos que pueden llegar a producir lesiones a nivel de las válvulas, ir produciendo verdaderas erosiones valvulares, y esas erosiones valvulares son las que van facilitando que se depositen allí la fibrina, se depositen plaquetas, que es el núcleo de la vegetación. Luego vienen los gérmenes responsables, se producen las vegetaciones infectadas y también pueden haber cambios inmunológicos a nivel de la válvula que facilitan la adherencia de inmunocomplejos y lesiones a nivel valvular. En este cuadro quiero que recuerden, lo leen en algún momento que estén en recreo de toda la clase, exclusivamente es para mostrarles cuáles son los gérmenes, los microorganismos responsables de infecciones bacterianas en los consumidores de droga, en los drogadictos endovenosos. Y ahí les explica los gérmenes a nivel de piel, el endocarditis, a nivel de infección pulmonar, etc. Es un muy buen cuadro para recordar microbiología. En relación a la presentación clínica de este tipo de endocarditis protésica, va a ser muy similar a la que corresponde a la endocarditis infecciosa que hablamos anteriormente. Algunas peculiaridades: el paciente tiene el antecedente en el interrogatorio de drogadicción, se pueden llegar a observar las lesiones de la inoculación de las agujas a nivel de la piel, que se hace o en la muñeca, se puede hacer en el codo, pero ojo, tengan en cuenta que muchas veces el paciente, para no dejar esa evidencia de drogadicción, muchas veces lo hacen en las venas sublinguales, y allí hay que buscar también si no hay restos de pinchazos a nivel de las venas sublinguales. Cuando un paciente tiene una endocarditis infecciosa protésica y afectación del tricúspide, la insuficiencia cardíaca va a ser predominantemente congestiva a derecha, con ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis, edemas por lesión derecha. Cuando un paciente tiene tos y broncorrea, y sobre todo broncorrea purulenta, manifestación de abscesos pulmonares, se debe pensar también que es una endocarditis infecciosa protésica en el seno de un drogadicto como consecuencia de abscesos pulmonares. No me digan que no saben dónde está localizada esa escultura. Ojo que esto habla de cultura general, y si no saben eso, evidentemente no van a aprobar la materia. Bueno, en serio, fíjense, traten de investigar en momentos de ocio dónde está esa imagen,
es en una capital de Latinoamérica, ya demasiados datos que le estoy dando, y en relación con el COVID-19 que no la está pasando muy bien en estos momentos. El diagnóstico va a ser igual que todo lo que corresponde a las endocaritis infecciosas, tratando fundamentalmente de a través de los cultivos el poder determinar qué tipo de germen es, y recuerden que cuando son protésicas, el estafilococo epidermidis en las tempranas, estafilococo aureus y los nosocomiales clásicos en la tardía, pero que también puede haber muchos otros tipos de gérmenes que no se ve en la endocaritis de válvulas nativas, como pueden ser gran negativos, hongos, etc. Y después métodos diagnósticos, como ya les dije, ecocardiografía, estudios hemodinámicos, resonancias, etcétera, si es que se pueden hacer por los dispositivos las resonancias cardíacas. Otro capítulo dentro de la endocaritis infecciosa se refiere a la endocaritis nosocomial, es decir, entidad que se produce en pacientes que están internados. No debemos dejar de recordarles que estas endocaritis nosocomiales no solamente pueden ser infecciosas, sino también puede ser del grupo de las trombóticas no bacterianas, es decir, la endocarditis que se puede producir en pacientes que están con un síndrome general muy avanzado, que están postrados, enfermedades terminales, a quienes muchas veces no se hace el diagnóstico en vida de los pacientes, sino se hace el diagnóstico anatomopatológico en una autopsia, en donde se evidencia vegetaciones estériles y que han sido producidas por un estado procoagulante del paciente y que se localizan esas lesiones a nivel valvular. La epidemiología de la endocaritis nosocomiales varía de acuerdo a los centros médicos. No es lo mismo la endocaritis nosocomiales en pacientes, sobre todo que se internan pacientes de mayor edad, donde hay mayor frecuencia, que en un centro que sea de agudo, en donde la frecuencia de este tipo de endocaritis es mucho menor. Respecto a la microbiología, fundamentalmente son los gérmenes intranosocomiales, todo lo que es el manipuleo de sueros, inyecciones, etcétera, de los pacientes, el estafilococo coagulosa negativo, como así también una gran variedad de gérmenes intrahospitalarios, como son los gram negativos con la pseudomonas aeruginosa a la cabeza. Y clínica y diagnóstica es similar a lo que venimos hablando en todos los capítulos anteriores. Bueno, ese slide que están viendo en estos momentos se lo deben aprender absolutamente todo y de memoria para poder entender endocaritis infecciosa. Bueno, no, hablando ahora en serio, el capítulo es la endocaritis infecciosa con hemocultivos negativos. Debo decirle que la causa más frecuente y más común de que existan hemocultivos negativos en estos pacientes es la administración previa de antibióticos. Muchas veces el paciente que se presenta como un simple cuadro febril, como un mínimo dolor de cuerpo, lamentablemente es muy frecuente que se automediquen con antibióticos los pacientes, lo cual hace que no podamos llegar a determinar qué germen es de una futura endocaritis infecciosa que está cursando por el hecho de los antibióticos que recibió. De allí el hecho de enseñarle a los pacientes que nunca se deben automedicar y que debe ser el médico quien le indique lo correcto. Pero ojo, que muchas veces el mismo médico está muy predispuesto a indicar antibióticos sin tener evidencia de un origen infeccioso real que esté presentando el paciente. Cuando son hemocultivos negativos no significan muchas veces de que no exista gérmenes, sino, y como para que le den una lectura rápida, ahí van a poder encontrar cuáles son los microorganismos más frecuentes que pueden observarse en aquellos pacientes de endocaritis infecciosa, hemocultivos negativos, pero que son situaciones en donde se debe hablar
con el microbiólogo, con el bioquímico que hace bacteriología para explicarle que se está buscando una endocardititis infecciosa y muchas veces hacen cultivos especiales para distintos tipos de gérmenes. Los más comunes que van a poder ver y observar son el grupo de las bartonelas, de las coxielas, el grupo ASEC y los hongos. Nunca se olviden, cuando sospechen hongos, pacientes con drogadicción, de pedirle al microbiólogo que realice cultivos específicos para hongos. O sea, esas son cosas que deben saber de endocardititis infecciosa con hemocultivos negativos. En este cuadro lo único que quiero que tengan en cuenta son los distintos gérmenes que pueden dar endocardititis infecciosa con hemocultivos negativos. No es para que se lo aprendan ni mucho menos, sino para que lo lean en algún momento que tengan más tiempo y puedan ver y observar la cantidad de gérmenes, por supuesto de frecuencia muy baja, que pueden provocar endocardititis infecciosa con hemocultivos negativos. En medicina van a ver en distintas situaciones para que todos podamos hablar en un mismo idioma y cuando nos refiramos a una determinada patología, todos estemos hablando lo mismo. Para ello es que se definen criterios de diagnóstico, en este caso la endocardititis infecciosa. Y les pido que fundamentalmente este cuadro, aunque luego van a ver que estos criterios de Duke han sido modificados, pero yo les diría que fundamentalmente recuerden este slide en donde se establece cuáles son los criterios mayores y los criterios menores para endocardititis infecciosa. Dentro de los criterios mayores están los hemocultivos positivos, por lo menos separados entre 12 horas entre un hemocultivo y el otro. La evidencia en un ecocardiograma de endocarditis infecciosa, ya sea a través de vegetación, abscesos o perforación de las válvulas, y la existencia del nuevo soplo de regurgitación, es decir, sobre todo nuevos soplos de insuficiencia valvular. Los criterios menores corresponden a que el paciente tenga alguna condición predisponente, tal como es el prolapso de la válvula mitral, enfermedades reumáticas o congénitas que han afectado las válvulas, o un paciente que sea drogadicto. Temperatura mayor de 38 grados centígrados, la presencia de fenómenos embólicos o hemorrágicos, la presencia de fenómenos inmunológicos como es la glomerulonefritis, los nódulos de Osler, las manchas de Roth, el factor reumatoide, hemocultivos positivos pero que no cumplen los criterios estrictos de criterio mayor y ecocardiogramas que tampoco cumplen los criterios estrictos de criterios mayores. Por favor, esto sí lo deben tener en cuenta y lo deben recordar. Estos son los criterios de Duke modificados que si ustedes se ponen a comparar con lo expresado anteriormente, explica o amplifica un poco más cada uno de esos criterios mayores o menores. Lo pueden leer, ténganlo en cuenta, pero fundamentalmente los criterios de Duke que vimos en el slide anterior son los que quiero que lo tengan en cuenta. Toda vez que ustedes en el campo de la medicina han llegado a un diagnóstico presuntivo de la enfermedad de un paciente, nunca se deben quedar exclusivamente con ese diagnóstico, sino es buena práctica el poder realizar diagnósticos diferenciales, es decir, el poder pensar otras enfermedades que pudieran cursar con síntomas, signos similares al diagnóstico que nosotros habíamos hecho, pero por X motivo se diferencia del diagnóstico inicial que hicimos. ¿Cuáles serían diagnósticos diferenciales en este caso de un paciente con endocarditis infecciosa? En primer término, la fiebre reumática en fase aguda. Ustedes esto ya no lo ven, incluso les podría decir que ni yo mismo lo he vivido. Aquellos casos en donde el paciente estaba postrado en cama, con fiebre alta y en donde tenían fenómenos de artritis migratoria.
es decir, hacían una artritis de rodilla con todos los fenómenos de tumefacción a ese nivel, sería eso, luego tumefacción y artritis en rodilla derecha, por ejemplo, e iban migrando, y todo eso era secundario, como un fenómeno inmunológico secundario a la infección por el estreptococo beta-hemolítico localizado a nivel de las zonas amigdalinas, es decir, era como consecuencia de una amigdalitis pultácea. Hoy en día, mucho más frecuente de eso, porque no se permite que un paciente llegue a tener la fiebre reumática porque inmediatamente una angina se hace el tratamiento, pero sí pueden llegar a ver aquellas situaciones en donde un paciente tenga un Sarcoptes caviei en la piel, es decir, lo que vulgarmente llamamos sarna o sarnilla para que suene mejor. Como consecuencia del prurito que ello produce, se realiza el rascado del paciente y a través de esas zonas laceradas de la piel puede penetrar un germen, el estreptococo beta-hemolítico, y consecuencia de ello llegar a producir una fiebre reumática. En segundo término, el lupus eritematoso sistémico y otra colágenopatía. Ustedes han visto la cantidad de síntomas y signos de una endocaritis infecciosa que puede llegar a cursar y presentar. Bueno, también hay que tener presentes las colágenopatías y los linfomas como diagnósticos diferenciales. Algunas infecciones que dan la fiebre vespertina, el sudor, la postración, en nuestro medio por lejos la TBC, pero también pensar en brucelosis, infecciones urinarias, neumopatías, las leucemias, púrpura y otras enfermedades hematológicas que se pueden presentar como síndrome purpúrico, y habíamos visto cómo la endocaritis infecciosa puede tener manifestaciones clásicas hemorrágicas a nivel de piel. Y luego está la endocaritis marántica, en donde el paciente es aquel paciente que también está postrado, puede o no estar febril en cama, está consumido e incluso en un ecocardiograma se puede ver vegetaciones, pero son aquellas situaciones propias de un estado procoagulante y que nunca se llega a encontrar germen en los hemocultivos, es decir, no hay bacteriemia. Me imagino que viendo esta hermosa diapositiva, al toque me tienen que decir a qué corresponde, sobre todo viendo las imágenes del fondo, las cúpulas que hay, ya lo tienen que saber y me lo tienen que decir. Bueno, nos referiremos a complicaciones de la endocaritis infecciosa, aunque a lo largo de toda esta charla ya se lo fuimos diciendo, por eso va a ser muy simple y sintético. Quizás que para ir hablando de estas complicaciones no somos nosotros los que tendríamos que ir explicando el porqué de cada una de ellas, y son ustedes los que se tienen que sentar, razonar e ir diciéndonos ustedes mismos cuáles son las causas que llegan a producir una insuficiencia cardíaca en el paciente con endocaritis infecciosa. Una imagen ya histológica donde se observan abscesos cardíacos que habíamos explicado que es la complicación de una lesión infecciosa valvular que afecta el anillo, el territorio de tejido circundante y de allí a cualquier parte del miocardio como purulencia y con un absceso cardíaco. En repetidas ocasiones hemos visto esta imagen de una complicación neurológica, una hemorragia cerebral. Ustedes me la tienen que explicar y se la vamos a preguntar cuando estemos face to face en las charlas que podamos hacer con los JTP. Las clásicas embolias sistémicas, archiconocidas por ustedes de acuerdo a lo que le hemos ido explicando anteriormente. Otra complicación, la hemorragia cerebral por aneurismas micóticos. Complicación infecciosa a distancia, el vaso en donde están asentados abscesos esplénicos.
Bueno, creo que ya lo hemos inundado de conceptos sobre endocaritis infecciosa y lo único que resta es sentarse, volverse a sentar y ver cada una de las diapositivas y fijando los conceptos básicos que le hemos dado. Y le repito, desde un punto de vista eminentemente clínico, porque así lo es una patología de origen cardiológica, pero repercusión clínica sistémica, como lo es la endocaritis infecciosa. Muchísimas gracias.